¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestro podcast con aroma a canela, el podcast inmobiliario. La verdad es que teníamos muchas ganas de hacer esto, entre que sí, que no, que sí, que no, pero como todo en la vida, mejor hecho que perfecto, nos lanzamos con Tuti. Soy Paola Aguilar, fundadora de Casa Canela. Casa Canela es una empresa de gestión inmobiliaria con presencia en Chicureo, Santiago Oriente, Chicauma y Lampa. Y nuestro principal rol es acompañar a las personas en todo su viaje inmobiliario, sus proyectos de vida. Y para eso contamos con un equipo robusto de profesionales. Tenemos servicios en venta, administración, arriendo, acompañamiento legal, tasaciones comerciales y un montón de cosas más para acompañar a las personas. Pero el día de hoy vamos a conversar y vamos a partir con uno de los temas más importantes. ¿Quién te acompaña en tu proceso inmobiliario? Y como digo, ¿quién te acompaña? Por supuesto que estoy muy bien acompañada el día de hoy por el área legal de Casa Canela. Voy a presentar a dos mujeres power, emprendedoras. Ellas dos componen Asessorify. Por acá tengo a la abogada, la queen de las queens. Ella es María Constanza Freire Zúñiga. Es abogada especializada en Derecho Inmobiliario y parte, por supuesto, de nuestro equipo. Y acá tenemos a María Eugenia Juárez, psicóloga, que tiene vasta experiencia en el mundo inmobiliario, cuya mirada sobre las personas y las tomas de decisiones son fundamentales. Y quiero introducir un poco el tema, chiquillas. Generalmente las personas creen que al momento de comprar o vender una propiedad lo más importante es encontrar la casa adecuada, el precio adecuado. Pero existen un montón de interrogantes más y empieza el tema de los miedos, la inseguridad, es decir, ¿estoy tomando la decisión correcta? ¿Cuáles son los riesgos que yo corro? ¿Qué cosas no estoy viendo en el camino? Y desde ahí, Euge, quiero preguntarte cuáles son los miedos que tú has logrado percibir en tu experiencia con los clientes al momento de comprar, vender o arrendar una propiedad. Bueno, Pau, antes que nada, muchas gracias por esta maravillosa presentación y por esta maravillosa actividad también que creo que va a generar muchas cosas positivas para toda la gente que nos puede escuchar. Y efectivamente eso que cuenta es algo muy interesante y yo siempre uso este ejemplo de que no es lo mismo de repente cuando uno va a comprar una cafetera o una licuadora a una tienda que tiene un periodo de garantía, que tiene un tiempo para poder tomar una decisión de si no le gustó ese producto, poder devolverlo. Cuando compro una propiedad no tengo ese periodo de prueba. Excepto que de repente sí, esa persona esté arrendando y sobre la marcha decidió comprar porque tuvo la oportunidad. Pero normalmente no nos sucede eso. Entonces hay muchas cosas, hay muchos miedos que le pasa a la gente desde el punto de vista, ¿estaré tomando la decisión correcta? ¿Será correcta la inversión? Sobre todo cuando nosotros vamos a tomar ese lugar como nuestro espacio, nuestro hogar, que seguramente nos va a acompañar durante mucho tiempo de nuestra vida. Tal vez distinto lo manejamos con un perfil más inversionista, que en realidad no va a estar ahí todos los días, sino que lo va a utilizar para arrendarlo. Entonces, pero cuando estamos con un cliente que sabemos que va a ser su casa, que va a ser su hogar, que posiblemente va a agrandar la familia ahí, obviamente esas personas son los que más miedos tienen. Hay muchas emociones en juego, desde el dinero que uno va a desenvolver para comprar. Es un proyecto a largo plazo. Sí, completamente. O sea, hay gente que lleva a estar pagando 30 años por un hipotecario, entonces no son decisiones que tienen que tomarse como a la ligera. Totalmente. Y aparte, de vuelta, uno recién termina como de conocer ese lugar cuando recién se va a vivir ahí. Sí. De repente uno cuando va a una visita a la propiedad mira como el exterior. Claro, es por eso decía, como en el fondo uno dice, ya encontré la casa, está en el precio, listo, fin, terminé con esto. Pero cuando uno va avanzando en el camino, empieza la inseguridad, el Pepe Grillo, hablarte, decir como, chuta, esto hay mucho más, es mucho más profundo que eso. Y ahí la importancia de que te sepan acompañar bien. Exactamente. También. Y, por ejemplo, Connie, desde tu mirada como del área legal, ¿cuáles crees tú que has percibido, cuáles son los temas más que generan más incertidumbre, más inseguridad? Siempre los plazos, como que la gente siempre teme por cuándo me voy de la casa, cuándo dejo el arriendo, cuándo me voy a la casa nueva, ya, pero usted me asegura que dentro del plazo de 45 días, 30 días, yo voy a poder estar en mi casa porque yo ya quiero. Por un lado tenemos la ansiedad del vendedor de que quiere recibir sus lucas, ¿no es cierto? Y por el otro tenemos la ansiedad del comprador de que quiere entrar y empezar a renovar, hacer espacio, calcular los muebles. Te diría que esos son los míos
temas como más que yo siento. Legalmente hablando es cómo me protejo. Y ahí es donde la promesa, por ejemplo, es como nuestra arma de batalla durante todo este proceso. Y por eso es tan importante que la gente lea lo que firma. Exactamente, es verdad. Oye, y como resumen, ¿creen que muchas veces las personas llegan a pedir tarde ayuda y tarde asesoría? Sí, siempre. Un montón. Siempre. Ok. Generalmente cuando piden ayuda porque ya le explotó la bomba en la cara. sí. Claro, sí. Porque siempre está el típico, yo puedo solo. Claro. No necesito, ¿cómo voy a necesitar ayuda en esto? Como que lo ven algo tan Como simple. fácil, simple, sí. Pero recién cuando pasan en el proceso se dan cuenta como todo lo que hay detrás de esa gestión inmobiliaria. Ujú. La gente creo que no lo dimensiona. No, y también un poco, y ahí yendo a tu rubro, Pau, como que desvalora la opción o todo el trabajo que ejerce un corredor de propiedades. Como que dice, no, solamente demuestro la casa. Y yo siempre defiendo la comisión del corredor cuando estamos en la promesa, porque efectivamente esta es una pega que inicia desde que captaste la propiedad, publicaste, mostraste, no sé, 50, 100 veces la propiedad y después sigue otro camino. O sea, es mucha pega y que la gente efectivamente dice, ay, pero es que no hiciste nada y no es así. Pues entonces... O sea, son procesos que a veces pueden ser más de un año que uno está y de repente en el camino aparecen cosas que uno no tenía pero jamás planificado y tiene la bomba encima, y el tener un equipo que te dé la espalda, el respaldo, es súper tranquilizador, por lo menos para mí. Oye, chiquillas, y bueno, hablamos un poco de los miedos y ahora hablemos de los errores. Si tuviéramos que... ¿Qué errores o qué consejos tú le podrías dar a las personas antes de embarcarse en un proyecto? Si tuvimos que prevenir ciertos errores, ¿qué cosas tú pesquisas así como con tu experiencia? Al ojo. Al ojo. Mira, yo siempre le digo a las personas que si están comprándole a una sucesión, a unos hermanos, a una herencia, alerta roja, ti, 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 que suenen todas las alarmas, como en Chernobyl, porque efectivamente eso es problema seguro. Si yo no hago un preestudio de títulos, o sea, antes de llegar al banco, ¿no es cierto? Yo como corredor o yo como persona que está comprando, no empiezo a investigar si a la señora Juanita, que tenía 5 hijos y uno de esos 5 hijos se murió y ese era casado, y si no hago toda esa línea con un abogado, ¿no es cierto? De Asesorify. Lo más probable es que esa sea una bomba que después me explote en el estudio de títulos bancario, y el problema con eso es que si yo no lo detecté y salta en ese minuto, yo me voy a comer 6 meses por lo menos por lo bajo para poder resolver eso, y ahí se me va a tostar el comprador, el vendedor, la pobre corredora va a correr en círculo y el abogado va a estar así presionado, ¿no es cierto? Eso pasa mucho. Eso es importante. Y tú, Euge, desde tu mirada como más de temores, ¿qué errores crees tú que se podrían prevenir con tiempo para evitar esto? Yo creo que hay una cosa muy puntual que creo que esto va a pasar en muchos ámbitos, que es lo barato termina saliendo caro. Claro, sí. Y esto pasa, por ejemplo, sobre todo lo vemos con operaciones que son al contado, que a veces la gente se quiere ahorrar ese dinerito del estudio de título, que uno se pone a pensar y dice, es insignificante la parte respecto al volumen de dinero que estás pagando por la propiedad. Y realmente eso te puede generar un perjuicio muy grande, o sea, entre demoras o hasta de que no sabes si realmente vas a poder acceder a esa propiedad o si va a ser en 1 año, 2 años, entonces trae mucho problema, y a la larga terminan gastando más plata de lo que por no invertir esos pesitos. O sea, en el fondo entender que no es un gasto, es una inversión. Sí, que estoy haciendo imagínate un proyecto de vida, una casa que va a estar pagando, no sé, 30 años, hasta como los 70 años un hipotecario. Hay que tomárselo de manera seria. Sí, pues, o sea, en cuanto a volumen, por ejemplo, podemos hablar de que obviamente hay distintos abogados y distintos valores, pero lo importante es asegurarse con especialistas. No basta con que sea abogado hoy en día. Ustedes tienen que buscar siempre la especialización. Hoy en día un abogado es como un todólogo, pero si uno busca la especialización, por ejemplo, nosotros somos una empresa de abogados inmobiliarios. O sea, nosotros no vemos nada más que esto todo el día, 24 horas, 100%. Siempre le digo a mis clientes, pregúntenme de finiquito, no tengo idea. Pregúntenme con estudio de título, lo sé todo, porque específicamente
cuando lo que hablábamos hace poco con la Euge, cuando le piden el favor al primo, al tío, al sobrino que es abogado laboral, que ve, no sé, negligencias médicas y de repente se mete al estudio de títulos, te va a entorpecer el proceso. Y aparte te va a cobrar quizás caro. Entonces, uno tiene que buscar lo bueno, lo no tan caro, pero que sea específicamente que te sirva para lo que tú estás buscando, que te quedes tranquilo. Como el doctor. Cuando uno Como va al un médico doctor. general, que no es lo mismo, uno Tal necesita cual. el dermatólogo. Exacto. Acá el Tal abogado cual. experto en derecho inmobiliario. Muy bien, así mismo, hijita. Una analogía. Oye, chiquillas, y ahora algo entretenido, así como el momento de los chismecitos. Esto me gusta. Sin decir nombre, obviamente, para no tener problemas con nadie aquí. ¿Qué historia les dejó así como plop o que también los marcó a ustedes y que fue como una enseñanza, un aprendizaje para sus próximas operaciones? Uy, yo tengo dos. Y las dos, obviamente, con la Euge las vimos porque trabajábamos juntas desde hace mucho tiempo. Y la Euge es como mi paño de lágrimas. Y aparte, como ella es de profesión psicóloga, sabe contener muy bien a los clientes. Entonces, la primera historia que te quiero contar es de una operación que teníamos con un banco donde hubo un problema de control, de trazabilidad de esa operación, donde efectivamente teníamos un pie que tenía que dar el comprador de 55 millones, ponte tú, y el resto lo pagaba el banco. Entonces, como que uno se despreocupa Sí, cuando po. está el banco, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como eran muchas operaciones y uno empieza a apretar por aquí y por allá, resulta que se nos escapó y a la persona que estaba a cargo de esa operación, que estaba bajo mi cargo, se le escapó hacer la instrucción por los 54 millones. Y pasó todo, se entregó la casa. Y estaba sin el pie, nada. Espérate, el comprador me llama y me dice, bueno, oye, tengo una duda, ¿cuándo yo paso esta plata? Yo me quería morir, tipo, no dormí esa noche, no dormí nada. Y como que, ¿de dónde saco esta plata? Porque el tipo se puede haber hecho el leso y se pudo... Claro, porque la casa ya la habían entregado. Estaba viviendo ahí el tipo, o sea, me quería morir y al chico obviamente le llegaron las penas del infierno, aprendió la lección por supuesto. Oye, ¿pero qué se le pasó? ¿Se le olvidó? Se le pasó completamente y ahí hubo un problema de control. O sea, de ahí nunca más se me olvidó que había que hacer ese control de Sí, gestión, sí. muchos años atrás. Y la otra fue una tormenta perfecta. Porque fue... Y esto yo creo que te ha pasado a ti, que es cuando el vendedor no es completamente honesto y no te da toda la información. Sí, como que uno se va enterando en el camino de que pasan cositas. Suelta de a poquito. De a poquitito, uno tiene que andar como en la PDI para entender bien de qué se trata. Ahí el tipo, ¿qué nos dijo? Nos dijo, no, sí, mira, yo me voy a operar, así que necesito vender urgente esta casa, qué sé yo. Y nosotros, ya, bueno, ok. Y resulta que nos enteramos cuando ya la propiedad iba a ser entregada, que la propiedad estaba arrendada, que la arrendó después de venderla, para no perder liquidez en el proceso. Ay. El problema es que como se había arrendado por un año, el arrendatario no se quería ir porque Claro, llevaba obvio. 6 meses, una cosa así. Menos. Espérate. ¿Cuánto tiempo llevaba el arrendatario? O sea, cuando ya tenía que entrar la persona, nuevo propietario. El ¿Cuánto tipo entró tiempo cuando llevó? se vendió la propiedad. O sea, llevaba como 4 meses, una cosa así, viviendo y necesitábamos entregarla. Obvio. 4 meses que se demora el proceso. Sí. Y no se quería ir y no se quiso ir. Y Ay, no se fue. Y no se fue. Y como que tuvimos que... Echarlo y como el una vendedor grúa. así como, bueno, es que yo no quería perder liquidez. Y nosotros como con Leo dije como, ok, vamos a tener que Oye, ¿y echarlo. el comprador las quería matar? ¿O No, el comprador el que tenía buena disposición? No, o sea, el pobre no sabía qué hacer. Era un pan de Dios, pero efectivamente decían que me metí. Ustedes tienen que responderme por esto. Claro. Ustedes, la empresa, y ustedes, el vendedor. El vendedor fingió demencia, él no quiso hacerse cargo de nada y nosotros tuvimos que asumir un costo de hora hombre, hacerle un juicio de Para desalojo. sacarlo. Y lo tuvimos que sacar con auxilio de la fuerza pública. Fue súper caótico y fue por lo que hablábamos hace un ratito, que no dicen todo. Entonces, Claro. un vendedor que no te cuenta toda la verdad o que está divorciándose y la mujer no le va a dar la firma, oye, necesitamos saber toda la información para poder ayudarte.
Claro. Y también que no permitió que lo asesoraran en el fondo, porque cuando No. tú no dejas que te asesoren, como que te cierras y tomas decisiones desde el desconocimiento. Porque Sí. si por último tú hubieses dicho, pucha, hago un arriendo a corto plazo, como 1 o 2 meses, listo, si no quiero perder plata por pagar los gastos comunes, etcétera. No vamos Pero a en este decir caso- nombres, pero el dueño de esa propiedad hoy en día se dedica al rubro inmobiliario. Puta, ya. Y no, o sea, no es un perfil que era ni No. que es muy honesto, o sea, como que... Y no alegaba ignorancia, o sea, sabía lo que estaba haciendo. Okay. Sí, Sí, como que lamentable. él dijo, bueno, será responsabilidad del otro, se desentendió del tema. Él no quería perder ni una. No, y no perdió ninguna. Y usted ahí con el colon salió del chat, ¿o no? No, o sea, y olvídate que pagó honorario. Después nos dijo, no, Ay, no quería pagar. no ¿te quería acordás que no pagar. Sí. Le mandamos la factura y tristemente la devolvió. Yo no voy a pagar esta factura, nos dijo. A mí nunca No me sé qué me están informaron de mandando. esto. Sí, desconoció completamente todo. Y sí, esas cosas también pasan. Mucho. Oye, y el juicio, ya estamos de copuchita. ¿Cuánto se demoró el juicio en sacarlo? Ay, yo creo que nosotros aplicamos el monitorio, que es como el devuélveme a mi casa, y así como hemos sacado famosos, Lo sé, sin revelar nombres. Te diría que se demoró como un mes, pero fue porque pusimos toda nuestra parte y aparte, insisto, cuando tú aplicas un juicio monitorio no te puedes quedar esperando la resolución del tribunal, o sea, nosotros, modo activo con la UGE, tenemos acá Como de hostigar. Paco bueno, Paco malo, ¿cachai? Sí. Cuando ella ya... Oye, ¿y eso eso del tema del hostigamiento funciona? Mucho. Porque en Chile las personas a lo único que le tienen miedo, y lo estamos viendo con lo del CAE, es a las demandas. Ajá. Chile es un país temeroso a las demandas. Por lo tanto, cuando uno presenta la demanda y empieza a decirle, oye, te voy a desalojar, porque efectivamente los vamos a desalojar, y es entregarle información y alternativas para no hacerlo por la vía de la fuerza pública, la gente sí, el 90% entra en razón y se va por la buena con un acuerdo de salida. Ya. El menos porcentaje, curiosamente, han sido 2 famosos. No lo Entre podemos ellos, decir. No lo uno podemos muy decir. controversial. Tenemos ganas de decirlo, pero no se puede. Qué ganas. Pero bueno, sí, se van. Funciona. Oye, Euge, ¿y tú? ¿Chismecitos? ¿Tienes chismecitos nuevos aparte de la historia? Bueno, en verdad no son chismecitos, son aprendizajes, Exacto, vivencias. y realidades. Sí, el otro día hablábamos con la Connie y justo le decía, yo creo que todas las operaciones que uno hace van a dejar un aprendizaje, haya errores o no errores. Sí. Pero hay algunos que obviamente golpean más fuerte. Y una de las cosas que hemos aprendido de tantos por ahí errores, siempre, sobre todo, la honestidad sobre la mesa. Es preferible que el cliente se enoje porque le está siendo honesta de que no va a demorar en resolverse un mes, van a ser 5 meses, a que le digas, no, sí, en 1 mes, 2 meses lo tenemos resuelto y que vaya pasando el tiempo y que eso no suceda. Y que obviamente uno va generando una bola por ahí de desinformación. Eso es súper importante, Sí. como ser honesta en los plazos. Claro. Aparte porque yo siempre digo, el corredor, una de las pegas más difíciles que tiene, generalmente cuando trabaja con las dos partes en conjunto o a veces inclusive cuando hace un canje, lamentablemente tiene que estar de intermediario. El jamón del sándwich, como digo yo. Claro, de dos partes que si bien tienen un objetivo en común, que es yo quiero vender, vos querés comprar, maravilloso, pero de eso cada uno tiene sus metas distintas. Entonces, claro, hay uno que está más apurado porque necesita la plata para de repente cancelar deudas que tiene, porque se tiene que comprar otra propiedad, porque se tiene que mudar. Y el otro, por lo que quiere empezar a vivir ahí, pues está pagando un arriendo. Claro, quiere cambiarse rápido su casa, listo, ya, fuera. Entonces es muy importante, siempre digo, el corredor tiene que ser muy analista al entender las necesidades de cada uno para ver cómo se alinea con todo para complacer a las dos partes, que normalmente no siempre es muy fácil de hacerlo. Es verdad. Sí. Oye, chiquillas, y raya para la suma. ¿Qué enseñanza les dejan todas estas experiencias como para prevenir un poco? Porque no, bueno, siempre van a volver a ocurrir porque cada operación es un mundo, pero ¿qué enseñanza les deja esto a ustedes? Mira, yo he aprendido mucho, hablo siempre de equipo con la EUGE porque lo que yo hago un 50%, pero el otro 50% es la EUGE 100%. Ya saben, La gente, parte- Asesorify. Asesorify. 50% comercial, 50% legal. Te podría decir que
aterrizar la expectativa, que es algo que hemos trabajado con la Euge en conjunto. Que tiene que ver un poco con lo que contaba recién de los plazos, ¿no es cierto? No Colectiva. decir esto se va a demorar 1 mes, 2 meses, cuando en verdad van a ser 4 o 5. Y lamentablemente a la otra contraparte no le va a gustar esa respuesta, Exacto. pero hay que ser honestos en el proceso. Sobre todo pasa mucho con el tema de los desalojos que contaba la Connie y cuando hay deudas económicas, porque obviamente por un lado está la demanda de desalojo para, primer objetivo, sacar a la persona morosa, pero después tenés el segundo objetivo que te dicen, ¿y voy a poder recuperar mi plata? Y ahí empezás como otro tipo de análisis porque es, bueno, acá tenemos que ir por otra demanda, hay que ver si es viable, si no es viable, si realmente te conviene o no. Entonces, en esas cosas yo siempre desde el día 1 le dije a la Connie, mira, es preferible ser honesto y que tal vez, no sé, no te terminen contratando y vayan a buscar a otro que le prometa que le van a bajar el cielo, las estrellas y todo. Pero nosotros tenernos nuestra integridad ahí intacta, nosotros fuimos honestas, le dijimos la verdad y posiblemente esa persona después vuelva porque no tuvo resultados y demás. Entonces creo que esa es una de las cosas más importantes que hemos aprendido. Setear expectativas, ser súper transparente y que la persona tome la decisión bajo los riesgos que uno ya le indica que puede haber. Sí, y así como aterrizar las expectativas de plazos, te diría que siempre mantenerlo informado, como que para mí es setear expectativa y comunicación constante, o sea, tú lo sabes mucho. Y con Leugi hemos aprendido también que uno sabe de repente que está haciendo la pega y que la está haciendo bien y que no está pasando nada, pero si tú no le informas algo tan obvio como, oye, el banco me respondió esto hoy día, o sea, que el cliente vea gestión, si el cliente no ve gestión no va a valorar tu pega, aunque tú la hayas hecho. Entonces, hemos aprendido eso, informar todo lo que hacemos y nosotros tenemos un sistema para eso. Y aparte, setear la expectativa. Yo creo que eso ha sido como la clave de nuestro aprendizaje, sobre todo en este mundo, ¿no es cierto?, de emprendimiento que hemos tenido. Bueno, en general yo siempre dije para todos los ámbitos, pero siempre lo trabajamos mucho con la Connie, es lo más importante en cualquier cosa que hagas en tu vida es la comunicación. Si esa comunicación es clara, concisa y directa, o sea, eso no quiere decir que no puedas encontrarte con problemas, pero que lo vas a ir reduciendo al mínimo y que del otro lado vas a tener un entendimiento para poder lograr una solución. Y yo encuentro que eso le da seguridad al cliente. Yo he visto que uno de los grandes dolores de las personas es como contraté a una corredora y nunca más supe de ella. Sí. No sé en qué va mi proceso. No me responde. Imagínate cuando tú estás comprando y vendiendo una propiedad, si tú no sabes en qué va tu casa, si lo están haciendo o no, te llega como un montón de miedo, inseguridad. Entonces yo creo que eso es súper importante. Hay que como pecar de ser como excesivamente comunicar, mira, estoy haciendo esto, vamos en esto, vamos en lo otro, ya, Pau. Entonces la gente está tranquila. Sí. Está tranquila porque la cosa va funcionando y también decirlo, lo que a veces como que cuesta un poco cuando hay problemas, como, pucha, sabes que hay un problema en el conservador, hay una observación, tenemos que volver a hacerlo. Esas cosas son muy importantes. Y explicarle en un Exacto. lenguaje simple. Simple. ¿Sí? Que es lo que siempre hablamos las dos también. Porque la gente como que se asusta con el abogado, que no entiende nada, que a ver, ¿qué dijo? ¿Cachai? ¿Qué significa? Entonces ser súper como claro. Ya, y ahora vamos a jugar con la SOA Connie en este que es más del área legal. Pero si tú quieres puedes jugar también sin problema. Vamos a jugar, chiquillos, a un verdadero y falso en el área legal, por supuesto en derecho inmobiliario. Connie, puedes decir verdadero o falso y una pequeña cosilla, como tú quieras, para que Ay, no es sea como tan... el examen de grado, ¿no? Trauma. Cita, Connie. ¿El banco revisa todo? Sí y no. Siempre va a depender del abogado revisor que está a cargo. Muchas veces las empresas externalizan estos productos de estudio de títulos. Entonces, el criterio de un abogado inmobiliario dista mucho del criterio de otro abogado. Entonces, hay algunos que revisan, pero está la muela, te juro, donde te piden todos los certificados del universo. Y hay otros que te dicen, oh, esto lo puedo obviar, esto no. Depende mucho de la mano. Entonces, te diría que sí, pero depende del abogado. Y depende del banco, ¿no? O hay entidades que son más... Sí, Banco Estado siempre te va a mirar con lupa, pero hasta, te juro, tu antepasado. Hay otros que no. Es cierto, yo ahí coincido con lo que dice la Connie. Es como...
ni verdadero ni falso, es como que está ahí. Porque igual yo siempre digo, no nos olvidemos que por más que estas personas sean abogados, están expertos, que están todo el tiempo haciendo esto, no dejan de ser humanos. Entonces, a veces puede haber algún margen de error de que se le pudo haber pasado revisar algo o que no lo vieron. Y pasa, y después tenés la segunda, obviamente, revisión en el tope del conservador, pero a veces también pasa que en el conservador la pifian un poquito y nos ha pasado de ver algunos casos así. Hermoso, porque es trabajo para nosotros. Perdón, siempre. pero es cierto. Vamos con la segunda, verdadero y falso. Si existe una promesa, ¿la venta está asegurada? ¿Qué opinamos de eso? Sí, porque en el fondo la promesa es un documento legal, un instrumento que te permite setear expectativas, ¿no es cierto? Pero a la vez que amarra las voluntades, o sea, comprador, vendedor, intermediario, corredor, todos dijeron, oye, vamos a hacer este negocio, yo no vendo a nadie más, tú no compras a nadie más y yo intervino en este negocio, por lo tanto ustedes dos me den plata a mí. Sí, sirve, pero igual eso no quiere decir que hoy en día la gente siempre busca como la triquiñuela para poder salirse, ¿cachai? O sea, hay un alto nivel de incumplimiento también. ¿De las promesas? De las promesas, sí. Pero el problema es después cómo ejecutamos esas promesas. Claro. Y ahí podemos hacer otro capítulo. Te podría decir que hay un 80% de que con una promesa se llegue a término ese negocio y hay un 20% porque depende a veces de que las partes se pongan de acuerdo entre ellas en disolver el negocio, de que alguno directamente disuelve y después empiezan las negociaciones de, ok, bueno, me pagas mi comisión, la multa y demás. Nosotros lo hemos visto en este último año bastante. Harto. Y terminan llegando a acuerdos, o sea, bueno, ok, no sé, tu comisión era 5 palos, ¿te parece? Te pago 1 y a veces el corredor con tal de no salir. Y con el tema de la penalidad, por ejemplo, que queda el 10% en caso de no se da tanto. No. O sea, siéndote bien honesta, yo creo que he visto 5 casos en mis 10 años de experiencia donde la gente ha sido honesta y ha decidido cumplir. Como el resto dice, ¿para qué voy a ir a un juicio? ¿Para qué voy a pagar? Claro, prefiero seguir intentando. No, sí, chao. Claro. Mejor olvido. Sí. Ya, vamos con la tercera, chiquillas. ¿Comprar directo es más seguro? No. Con directo al dueño y de repente la gente dice, no, me voy a ahorrar todo este proceso, la comisión típico. de corretaje, el abogado, bla, bla. ¿Pero puede ser más seguro? No, al revés. Falso, ¿sí o no? Falso, 100%. Falso. 100%. Falso. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener el problema de que no hay especialización. Entonces, si tú, de nuevo, no te saltan las alertas o no conoces estas alertas de Chernobyl de las que yo te hablo, las red flags, es súper difícil que puedas detectar situaciones. Después llegan generalmente estas compraventas directas como, oye, ¿qué pasó esto? Es que en el conservador nos pusieron feroz reparo. Ay, ¿por qué no se cerró? No, porque no quería pagarle la plata al abogado. ¿Cachai? Sí, siempre pasa. Entonces, venta directa, no, ojalá que se haga mediante una intermediación, Casa Canela, y con un abogado Asesorify. pero sí, o sea, siempre asesorado. Sí, porque no estáis comprando una licuadora, o sea, son muchos millones de inversión. Claro. Encima termina pasando a veces esto, como decía, muy importante la Connie antes, ¿qué pasa si son una familia donde hay 5, 6, 7 herederos y no sabes si está toda la documentación bien hecha, si está la posesión efectiva, la inscripción de la posesión efectiva? Entonces, ahí es donde, obviamente, si vos estabas urgido, no hay nada que hacer, perdés tiempo Caput. porque capaz que hay que dilatar bastante para investigar toda esa parte. Y los otros casos, que también lo nombraste tú, Pau, es cuando hay una pareja que de repente se está, por ejemplo, divorciando. No muy buenos términos y como uno, viste, para ponerle la patita ahí en el negocio, se pone difícil la cosa. Sí. Y claramente una persona que no tiene experiencia con eso seguramente le va a generar un problema de ya sea dilatar el tiempo, que se caiga el negocio, no haber nadie que esté como resguardando a las partes, que básicamente un poco la función también del corredor. Siempre decimos obviamente un corredor que se garantice que es un corredor que tiene experiencia. Como bien sabemos y siempre se dice en este rubro,
no hay nada regulado de quién puede ser o quién no puede ser corredor de propiedades. Entonces, hoy en día en el mercado también tenés un popurrí de corredores que tal vez no operan de buena manera. Y ahí un poquito es como comprar la suerte, Sí. porque depende de quién te toque, cómo va a ser Sí. tu operación. También. Por eso siempre tratar de investigar un poco, desde el día que decido que quiero comprar o que quiero vender mi propiedad y que voy a trabajar con un corredor, preguntarle como cuál es tu experiencia, Sí, cuenta con un equipo Sí. detrás de todo. profesionales. Porque yo creo, bueno, cuando yo recién partí en el mundo inmobiliario, dije yo aquí sí o sí voy con un equipo de abogados, porque uno no lo sabe todo y en el camino cada operación es súper distinta. Como tú decías, de repente el vendedor, el comprador aparece con una sorpresa que uno no se lo esperaba. Y ahí uno necesita la asesoría de un profesional. Entonces yo creo que eso es súper importante. Y ahí yo creo que Casa Canela, yo que te conozco hace varios años, podemos decir que tú siempre has dejado como la parte como más técnica a los expertos, ya sea tasación, Sí, legal. sí. Eso me gusta mucho de ti porque Casa Canela, ya lo saben. Casa Canela en varios sectores de la región metropolitana. Porque siento que hay una profesionalización de tu experiencia laboral dentro del corretaje y que lamentablemente no todos tienen. Entonces uno, pucha, ojalá persinarse y decir que me toque y sea bueno. Como... Claro. Y también declarar que uno no lo sabe todo, porque cada uno es experto en su área, en vender, en conectar con las personas, pero también no puede saberlo todo. Hay un montón de actualizaciones de las leyes, ¿no es cierto? Entonces es importante confiar en un profesional o profesionales que están a la vanguardia, que están estudiando, que están perfeccionándose para poder entregar un servicio que sea lo más tranquilo, lo más confiado para las personas, que ya es un tema de estrés. O sea, las personas se estresan mucho en una compra y venta, están mucho. súper nerviosos, están súper inseguros, están súper ansiosos, que me vaya a entregar la casa y si el gallo se lleva la plata y no me la entrega. Entonces pasan todas estas cosas que tú dices tranquilo, hay un equipo atrás que están trabajando para poder hacer lo mejor posible con tranquilidad y confianza, y eso es muy importante, creo yo. Felicitaciones, Paola. Nos pusimos profundas. Ah, Ya, ya. vamos La a dip. seguir. Estamos jugando, así que no La tenemos que dip. ponernos tan profundos. ¿Los abogados participan solamente al final, como solo ya en el cierre, o...? Hay muchos abogados participando, están los abogados del banco, los del comprador, los del vendedor, los de la corredora, ¿no es cierto? No, esto empieza como desde el cierre del negocio, como tú bien sabes, ya con la promesa de compraventa y después durante el transcurso nosotros, bueno, tenemos un producto que es el seguimiento operacional donde tomamos todo y nos hacemos cargo, pero ahí se va trabajando conjuntamente con el corredor, informándole los pasos a seguir y también dándole cuenta lo que hablábamos hace un ratito al cliente en qué etapa está su proceso para que en el fondo no lo pille como, oh, me tengo que cambiar mañana, ¿cachai? Pero no, el abogado siempre tiene que estar de la manito ahí del corredor. Oye, opiniones. ¿Qué opinas tú del arriendo con compromiso de compra? Yo tengo ahí mis opiniones, pero me gustaría saber las de ustedes, su experiencia. Así a mí como Connie abogada, sí, está bien, ok. Connie no abogada civil normal, ¿Persona natural? la odio. Yo La odio. yo también. Porque no creo nada, tipo, es como una declaración de buena voluntad, no, sí, yo te arriendo y te juro que te voy a comprar. Pero en la mayoría de mi experiencia, onda, si no es a corto plazo, 3 meses, 4 meses, eso después, ese globo se desinfla y después llegan y me dicen, ay, es que teníamos una promesa y no va a poder porque no es sujeto de crédito, no tiene la plata, se fue del trabajo. Excusas todas que me han dicho y es como, no lo hagan. Hagan una promesa o hagan un arriendo, pero no me mezclen las dos cosas porque no me va a cumplir. Exactamente. Y aparte, nadie quiere dejar la penalidad del 10%. ¿Te Nadie. das cuenta? Uno le dice, ya, ok, vamos, pero deja Vale la vista. penalidad y es como, no, es que todavía no lo tengo. O si no me gustó la casa, que arréglame aquí. A mí tampoco me gusta. No, es que no le creo nada. Onda, cuando me llegan con esa alternativa es como, usted no tiene plata, señor. Usted quiere tener ese dinero. Pero puede ahorrar, Sí. arrienda tranquilo y después sale a comprar. Haz una oferta. Exactamente. Es más honesto, de nuevo, seteo de expectativas. Bueno, son opiniones personales. Puede ser que a alguien le encante y le resulte el Sí. arriendo con compromiso de compra. Claro. ¿Y tú, Euge, cómo lo ves? Yo creo que en todo pueden haber diversas experiencias, ¿no? Buenas, malas, y pasa lo mismo cuando firmas solo la promesa sin el arriendo previo. Para muchas personas es una buena alternativa desde el punto de vista como yo estoy enamorada de esta propiedad y me la quiero comprar pero no puedo hacerla ahora, capaz que
tengo algo seguro de que en 2 años la voy a poder comprar. Y entonces, para esa persona tal vez es algo positivo. Y después, como todo, una promesa, un contrato de arriendo, no dejan de hacer acuerdos comerciales entre 2 partes interesadas. Y si las partes están de acuerdo con esas condiciones, no lo veo como algo malo. A lo sumo cada uno asume los riesgos, como todo, es una inversión. El tema es que, bueno, si no resulta, la persona dejó de mostrar su propiedad 1 año para la venta y perdió esa posibilidad, que Claro. es como lo que yo veo siempre. Hartos procesos hemos visto que se caen por lo mismo, que no les gustó la casa o que arréglame estas cosas de la casa. Pero ponte tú ahí, yo lo fijaría, yo sí le tengo más fe cuando es como, mira, estoy como en la plazo última... fijo. 3 meses, Claro. 4 meses máximo, ¿cachai? Pero como, no un año, un año y medio. Se te desinfló el globo, ya no es sujeto de crédito y me ha pasado que después quedó sin pega, ya no tiene las mismas lucas de antes, por lo tanto no califica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cortito, preciso, pero mejor que arriende después que compre. Exactamente. Sí. Y le da la oportunidad al vendedor de seguir mostrando Sí, su propiedad y buscar a alguien que lejos. realmente le Claro. pueda pagar. Sí, yo creo que ahí es un poco analizar como cuál es la situación, porque capaz que ese potencial vendedor no es que esté urgido, y bueno, si es que te resulta, te sale, bueno, si no seguimos arrendando. Después si es un vendedor que está como súper urgido por vender, capaz que uno desde la asesoría le dice, mira, yo no te recomiendo esto porque no es seguro. Yo creo que ahí depende de cada caso, también un poco qué asesoría uno le puede dar, como que sea lo que más le sirva a ambas partes. Una propiedad heredada siempre es más difícil de vender, es más engorrosa. ¡Ay, Dios! ¿Cuántos herederos te han tocado, por favor? 23, no, 24. Me estás. Sí, 24. Pero que eran los hijos, los nietos, Los tatara. los No, tatara. es que para mí es un parto porque es demasiada pega. 33, dijiste. 23, 24. Pero fueron 24 seres humanos a firmar. 24 seres humanos en firmar y fue como, ok, voy a fingir. En una micro así. No, te juro, onda, de esta familia, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos que tiene Sí. campo, qué sé yo. Ya, entonces, ¿qué hice? Le dije al representante de esta familia, mira, de mil amores, yo no voy a andar persiguiendo a 23 personas, no voy a hablar con 23 personas, no me da para estar con la señora Juanita. Claro, ¿cómo llegáis a acuerdo con 23 personas? Olvídalo. No, armamos el mono diciéndole básicamente, ordéname la casa de monos que tenemos acá, sácale un mandato a cada grupo familiar. Entonces se sacó uno en una región, otro grupo en otra región, otro grupo en otra... Tenía 4 mandatos distintos para solo una persona, que era el representante de esa familia. Y... Pobre representante, No, tiene que haber quedado y no solo- colapsado, es que, sí. es que era más gente, ahora que me acuerdo, porque aparte las mujeres casadas en sociedad conyugal necesitan autorización de los Ay, maridos. verdad. Después vamos a hablar de ese tema. Oh, Dios, fue... te ¿Qué juro opinamos que- de eso, mujeres? Machismo puro y duro. Con respeto a los hombres presentes en este estudio. Pero igual, es difícil poner de acuerdo, pero esto es cosa de orden. Sí. Cuando uno trabaja con un abogado ordenado, el abogado te va a decir, saque mandato al tiro, porque después va a llegar eso al banco, por ejemplo, cuando son herencias. Y me tocó en este caso ayudar al abogado del banco que no entendía nada del lío familiar y como que cerramos los dos el estudio del banco y yo lo empecé a ayudar a decirle, mira, esto pasa por esto, esta señora se cambió el nombre por esto, porque aparte van saliendo cosas que la otra que viene del extranjero, que no sé qué, que ya no es de este apellido, que se cambió el apellido, que cambió el apellido en el registro civil, ay no, terrible. Pero herencia sí o sí es un tema que hay que hincarle el diente. Para mí hoy en día no es difícil, pero si hay un abogado sin experiencia trabajando en esto, te va a desarmar la operación y te la va a hacer, o sea, vas a tener tú como corredora a los clientes encima todo el rato preguntándote qué pasa, por qué no avanza. Y esto tiene una fórmula, ¿cachai? Tiene una fórmula, pero tiene que ser súper ordenada. Entonces, el consejo para los corredores amigos, cuando ustedes capten este tipo de herencias, siempre un solo mandato, con una sola persona. Oye, espérate. Pero la propiedad era así como, wow, valía la que eran pena, así muchas. como... Eran ya. muchas Eran buenas las propiedades. luquitas. Así como para que valiera la pena que 24 Me seres cansé. humanos fueran a firmar. Cáchate que no, porque era un departamento en Provi. Ya. De hecho, era súper cerca de mi casa. Costaba 6.000 y algo. Pero eran muchas. Esa es una asociación que tiene por lo menos 20 propiedades.
Ah, ¿cachai? ya. O sea, estaban firmando para eso. Por todo. Ah, ya. Entonces, Entonces- valía la pena que fueran las 24 seres humanos. Ay, no, Dios mío, entre medio tienen una sociedad. No, o sea, de verdad que era un cumpleaños mono esa cuestión, pero después sacando una, después ya le armamos la figura para todos. Entonces, después era como, esta es la individualización, ¿cachai? Bueno. Sí, yo creo que es muy importante con las herencias, cuando uno toma esos casos, es preguntar. ¿Están todos de acuerdo en vender? ¿Hay alguien que está peleado con Hay alguien? alguien que debe pensión de alimentos. Se pasa mucho que dicen, está calladito, ¿no es cierto? El papito corazón. el primo papito corazón y de repente dice la notaría, no voy a cerrar. ¿Por qué? Porque hay una deuda de pensión de alimentos. Y es como que quieren matar al pariente, ¿cachai? Exactamente, Y es como, ¿cómo lo solucionamos? Se los puedo explicar en otro capítulo, pero también tiene solución. Y pasa en los papitos corazón. Totalmente, sí. Yo creo que la parte más entretenida es cuando están todos peleados. Connie tiene un caso icónico de unos ¿Cuál de hermanos peleados. Cuenta. El que fuiste a Nueva York a tocarle la puerta. Esa historia es muy buena. ¿Te Ya, la a puedo ver. contar en Sí, un tiempo? démosle. Sí. Ya, pariente, que tú conoces a una de estas personas, estoy segura. Una corredora. Sí, una corredora. Que yo le digo, no, me voy de vacaciones a Nueva York, qué sé yo. Me dice, qué buena. Uy, ¿te puedo encargar que le saque un mandato a mi hermano? Y yo como, ¿me pagas? O sea, yo dije, platita para el viaje. Yo le dije, me sirve. me sirve así, me voy más regia. Bueno, llego y la cuestión no era tan sencilla. Te juro que yo iba como con el mandato listo para decirle, este es el mandato, me lo puedes firmar. Y yo le sacaba la firma acá en notaría. ¿Cachai? Lo validaba acá, pero necesitaba su firma. Lo habían ido a buscar previamente, yo no sabía eso. Lo habían ido a buscar con el consulado de Chile en Nueva York. Y el tipo no respondía. Entonces yo fui un día que le dije a mi pololo, manejemos hasta Queens. Entonces nosotros nos estábamos alojando en Central Park, por ahí. Y nos fuimos con la Quinta Avenida, ¿no es cierto? Agarramos un auto que era gigante. Llegamos a Queens. Aparte debo decir que manejan muy bien los New Yorkers. Pero llegamos a Queens. Oye, buscando la casa, el departamento. Rin. No hay nadie. Ya, vamos a almorzar y volvemos. Pero yo no me puedo ir sin la firma. Le dije, a mí me mandaron para esto y yo voy a cumplir mi misión. Rin, de vuelta. Como me dice en inglés, como, ¿a quién buscas? Y yo a Pedrito chileno, ¿cachai? Y me dice, ¿habla español? Sí, le dije, vengo a buscar a esta persona porque me manda a su hermana, porque necesitan vender la casa, porque tu papá, le dije yo, ¿cachai? Al tiro. Tu papá, le empiezo a decir, necesita vender la casa porque necesita tomar decisiones porque es mayor de edad y necesita cuidado, etcétera, etcétera. Y me dice como, bueno, pero ¿cómo se te ocurre que yo le voy a dar la firma? Yo me fui hace más de 20 años de Chile. Oye, me subí y me bajó, porque previo a esto, antes de yo irme a almorzar, me colé con un Uber Eats, ¿cachai? Y yo a la chilena. Yo te fui a la chilena. Para poder entrar. Yo pensaba que yo estaba, no sé, aquí en Providencia, ¿cachai? Yo te toqué la puerta y yo te entré. Yo jamás pensé que ahí hay gente con armas, ¿cachai? Sí. Entonces yo antes había subido al piso y le dije a mi pololo, bueno, le dejo una notita. Y no tenía nada para anotar. Entonces le dije, pero tengo un ruch. Oye, sí, todo era más psicópata que lo detective, anterior. una misión imposible. Te juro, y tocábamos la puerta y se escuchaba gente como que iban, como que estaban no escondidos. me quería abrir, Claramente. tipo, no me quería abrir. Y después pasó lo del citófono, que me contestó, me mandó Carabineros. Y cuando Carabineros iba llegando, me dijo, te voy a echar a los pacos porque acá la policía no es como en Chile, no sé qué. Mi pololo estaba en el auto, le digo... y fracasó la misión. Y no firmó. No firmó. No. Pero yo conocí Queens. Pero cáchate que la corredora, la hermana de este sujeto, no le dijo, che, mira, yo estoy peleada a muerte con mi hermano, y la mandó a una misión suicida. Claro. Oye, Puso a la guerra, pero menos literal. mal que cuando el tipo me estaba hablando, yo grabé todo, porque si no, te juro que la corredora no me cree y hasta el día de hoy no puede hacer nada. No puede hacer nada. Me da mucha pena, pero... Él no quiere y no quiere. Él no quiere porque dice que si se pierde, que se pierda, pero eso fue divertido. Pero llegué a Queens y conocí Queens, siempre digo, conocí Queens. Interesante. Ya, chiquillas. Ahora vamos con lo que toda persona debería saber antes de partir un proceso de compra y venta.
Si tú tuvieras una amiga que te va a decir, Connie, necesito comprar una propiedad, ¿qué consejillo le darías tú como para evitar errores? ¿Cuál sería como lo más importante? Mira, tienes que hacer tal cosa. O yo te aconsejo que... Me pasó con la Euge, de hecho. La ayudamos en su proceso de compra de su propiedad. De la primera de muchas, ¿cierto? Sí. Felicitaciones, felicitaciones. La primera de muchas. Siempre le dije que tenía que tener ojito jazo, como dice Euge, con los bancos y los tiempos. Que tuviese siempre una carpeta de documentos bien armada, tanto de los documentos de ella como de los documentos de la otra parte, que efectivamente esa parte la hace el corredor. Pero en ese caso nosotros nos hacemos cargo del armado de la carpeta. ¿Y qué más tiene que tener mucho cuidado? En que cuando firme lea bien el contrato de compraventa, sea contado o sea bancario, porque los bancos sí se equivocan y bastante. Entonces de repente un error ahí, antes de firmar o después de que firmaste, te puede explotar 10 años después cuando tú quieres vender y no vas a tener cómo contactar al cliente que te vendió esa propiedad para subsanarlo. ¿Te ha pasado? No sé si te ha pasado. Sí. Entonces, esto igual es típico y es un cacho, porque después de hacer entender al abogado del banco que no tienes cómo contactar, ¿cachai? Esa parte, igual es complicado. Entonces, el momento para prevenir eso es durante el procedimiento de compraventa. Claro, porque después ya puede ser muy tarde. Se muere la no hay nada que gente. hacer. Claro. Se muere, nos pasó, y ahora estamos subsanando uno de... ¿El tuyo se murió? No, el mío no. Por suerte no. Está Estamos bien. subsanando puros herederos, donde las partes firmaron, hay un error, y 5 herederos del vendedor y 5 herederos del comprador tienen que firmar por los fallecidos. Claro. Y tuvimos el caso del estacionamiento Horrible. también. Horrible. Ese, por ejemplo, le inscribieron el estacionamiento como de uso y goce y tenía rol propio. Entonces... Pero no se dieron cuenta porque llegaron y firmaron. Tienen como para escribir un libro Pero ustedes, chiquilla, ¿o no? ¿sabes por qué pasó Lo que ahí? callan los abogados. Lo que calla. ¿Sabes lo que pasó ahí? Que también ahí donde siempre decimos, cuando una operación al contado no se salta en el estudio de título. No es obligatorio, pero les puede salvar un cacho que más adelante Sí. realmente puede ser muy Y son perjudicial. pocos pesitos y tampoco es tanto, No. hijita. Y en este caso no hicieron estudio de título y era una compraventa al contado, entonces nadie revisó que venía mal la escritura anterior. Claro, como que todos se confiaron en el fondo. El Claro. abogado de la inmobiliaria hizo un borrador y puso que todos los estacionamientos eran de uso y goce y, Y listo, todos fin. tienen rol. Y esto salta porque la dueña quería vender y esta vez la operación iba con banco. Y ahí piden la deuda de las contribuciones, salta que tenía la bodega... Y aparte tenía deuda. Sí, tenía una deuda porque no sabía que existía eso. Horrible. Entonces tuvo que pagar esa deuda, tuvo que empezar a rastrear a las partes eran 2 escrituras para atrás, una vivía en Estados Unidos, entonces Como que Estados Unidos nos llama, ¿o no? Nos llama el mundo Trump. ahí. por suerte venía a fin de año, estuvimos como 4 o 5 veces Oh, esperando no. que esta mujer venga para poder firmar esa rectificación. Y milagrosamente venía a Venía, Chile. sí. Y después al final también nos encontramos con otro problema, que fue la inmobiliaria cuando vendió, como nunca hicieron el traspaso de esa propiedad, quedó hipotecado. Entonces, cuando ya habíamos subsanado esto, faltaba el alzamiento del banco. Y el Que sujeto de eso yo no sé, nos de quería alzamiento. ayudar. Ay, Dios mío. No, pero el sujeto no quería ayudar. Era una El dueño de la persona- inmobiliaria. Ah, no estaba ni ahí, ¿no? No, fue súper complejo todo con esa parte. Por eso el momento es antes de pasar la platita ahí. Sí. Revisar todo. Oye, chiquilla, me voy a poner un poquito más profundo. Ajá. Así como un Es la poco. tips. Vamos a hablar también del valor del acompañamiento. Obviamente no. Monetario. No. Algo mucho más profundo. La Euge aquí se puede explayar un poco. De la importancia, ¿no es cierto?, que hemos hablado todo desde el inicio de los miedos que nosotros partimos al momento de comprar, vender, que no sé si es lo correcto. Para ustedes, aparte de solo vender, arrendar o comprar, ¿qué valor tiene el acompañar a las personas desde poder transmitirle tranquilidad, seguridad? Hemos hablado también de esta cosa como este feedback constante. ¿Qué significa para ustedes acompañar a las personas? ¿Cómo ha sido ese proceso? Una vez que ya salió todo hermoso, todos contentos, champañita, felices, ¿qué valor tiene para ustedes? Más como en profundidad en el trabajo que hacen día a día, como más una mirada desde lo humano.
Bueno, yo creo que es la parte más linda porque en el transcurso uno va conociendo a esa otra persona, porque las operaciones generalmente por lo menos serán mínimo unos 3 meses que se demoran. Entonces también ahí la persona te va contando como cuáles son todas sus situaciones y por qué necesita, o te va contando, no, es mi primer departamento, mi primera casa, y uno empieza a empatizar. Yo creo que esa es la parte más importante de esta gestión. Poder ponerse en el lugar de esa otra parte, empatizar y básicamente ir como realmente entendiendo cuál es la importancia de esa persona, donde uno también sabe que su apoyo, ya sea, a veces uno también hace el apoyo emocional, ¿no? Porque no siempre es solamente del tema en cuestión, sino que en el medio como que uno va viviendo tantas cosas con esa persona que de repente te empiezan a contar como los detalles, los problemas, cuando se están de repente separando, que el marido, que la señora, que esto. Entonces uno trata de acompañarlo también de ese lado. Creo que más del emocional, de entender como ese paso que está dando. Y eso creo que es lo que más valora la gente, cuando uno deja de lado un poco netamente el negocio en sí, sino que atiende... Conecta con la persona. Sí, conecta un poquito. Es súper bonito porque... pareciera ser que la compra y venta o el arriendo es como mucho la casa, ¿no es cierto? La casa, el precio, el cierre. Pero cuando uno empieza a conectar con la persona, empieza a darse cuenta que son proyectos súper bonitos, con finalidades. Ponte tú, tengo una clienta que está vendiendo porque se jubiló, se quiere ir a vivir al sur. Entonces son como proyectos súper power, que también eso genera por detrás ciertas inseguridades. Entonces ahí está la importancia de acompañar a las personas en un trabajo integral como de equipo, que ellos no solamente sientan como... Hay gente que dice, oh, el corredor solo mostró y me quiere ahí cobrar la comisión, sino que sea un trabajo como a largo plazo, que de repente tú estás ahí a veces 1 año con la persona, entonces es inevitable no empatizar con sus proyectos y uno se involucra con ellos. Lo que yo veo que Casa Canela, bueno, aparte de que hace mucho homestaging, ¿no es cierto? Que me encanta, encuentro que tú le das como mucha vida y potencial a lo que puede ser una propiedad, y a ti te permite como visualizar. Claro, como que conecta emocionalmente con tu casa, con tu propiedad. Yo como posible compradora como que engancho mucho con cuando visten las propiedades, pero aparte lo que me gusta mucho de tu trabajo, Pau, es que tú en verdad tienes mucha empatía con los clientes y nos vas transmitiendo, nosotros que somos como más técnicos dentro del proceso, como, oye, por acá apura, por acá espera, como que vas manejando los tiempos en razón de personalizar tu trabajo. Y eso habla un poco de la transformación del corredor de propiedades, porque inicialmente, si nos vamos ni siquiera tan lejos, 6, 7 años atrás, era mucho más transaccional la cosa, era como, listo, esto es un negocio y nada más. Y bueno, todos los cambios que hubo, ¿no?, en la sociedad fue llevando a que el corredor de repente no solamente se profesionalice más, se prepare más para esta gestión, sino que también que entienda que del otro lado hay personas, que no es solamente un inmueble, hay personas, hay una vida, hay una historia, y que a veces conectando con eso también hace que la gestión sea mucho más fácil, más fluida, y también un poco que las partes cuando hay problemas entiendan y sean más flexibles con ciertas cosas. Entonces yo creo que ese es el camino hoy día que tiene que aprovechar el corredor de propiedades, no solamente pensar en la transacción en sí, sino en cómo puede aportar no solamente desde el negocio, decir, ok, tomé fotos, publiqué la propiedad, vamos a esperar que llegue la persona indicada para esto, sino que también todo lo que pasa detrás, el detrás de escena. Exactamente, y tener ese feedback constante de, oye, estoy trabajando en tu propiedad, mira, pasó esto otro, ¿qué te parece? Sí, dejar, bueno, es súper bueno que también los clientes se dejen asesorar por uno. A ti también te pasa, de repente tiene algún problema, entonces mira, podemos hacer esto otro, plan A, plan B, plan C, en el fondo para que se sientan acompañados. Lo que nosotros hablamos siempre es que esto tiene que ser un traje a la medida. No todas las operaciones pueden ser estándar o iguales, todas tienen que ser súper estandarizadas y súper como hechas para ese producto. Chiquillas, vamos a preguntas rápidas. Ping pong. Ping pong. Connie, un error legal frecuente. No leer los contratos y después fingir demencia. Ese es un error típico. Euge, un consejo para los compradores. Consejo para los compradores. Que
que investiguen, que se asesoren, que estudien, que revisen todo, porque, bueno, ya sabemos que alternativas hay muchas, y obviamente no hay chance de equivocarse o arrepentirse después. Entonces es muy importante que estén muy despiertos a la hora de tomar la decisión, que consulten, que pidan consejos también ellos. O sea, como que, mira, tengo esas 3 alternativas, ¿qué te parece? Pero sí, eso, asesoría pura. Que no lleguen y compren. Claro, sí. Cita, Connie. Un consejo para vendedores. Ordenar la carpeta legal. Sí o sí. Buscar la escritura, tratar un poquito de tener algo preparado. Un mito inmobiliario, chiquillas, que les gustaría eliminar. Si se puede trabajar sin promesa, no. La promesa es necesaria porque es lo que te protege a todas las partes, incluido nuestro foco en los corredores de propiedades, de que le van a pagar su comisión, y a la parte vendedora de que le van a vender, y a la compradora de que le van a comprar. Entonces, promesa siempre, no saltársela, y por favor el estudio de títulos siempre. Yo sé que no es necesario, entre comillas, pero sí es necesario. Háganlo, estudio de títulos. Un mito polémico, voy a decir el típico. El corredor solo toma foto, publica Y mostró. Y ya, y no listo. hace nada. Y hizo el cierre, vendió a la primera. No Sí, hace flash. nada y Le te tengo que cobra pagar- la comisión. Le tengo que Ese- pagar por esto si solo me No. mostró la casa. Ese mito es completamente falso. Sí. O sea, realmente el trabajo que hay detrás de corredores, obviamente estamos hablando de corredores que son profesionales, pero muchas veces hay una inversión de corredores como La Pago que contratan un fotógrafo profesional para ir a tomar las Visten la fotografías, casa. que visten la casa y se van con todo el material, ¿no? Aparte Sabemos. van, La cajita. después se llevan toda su cosita de vuelta. Ahí hay muchas horas que le invierte uno a eso. Entonces, realmente cada cosa que hacen vale mucho. Pau, en promedio, ¿cuántas veces tú muestras una casa? Depende mucho de la casa, pero podría ser, yo creo, unas 20 veces, 30 veces. Se responde la pregunta, es N pega. Claro. Sí. Claro. Y aparte, lo que tú decías, Eugen, en un comienzo, que el comprador vea todo, yo me da cuenta que el comprador se hace experto en la zona. O sea, él sabe perfecto en cuánto está el precio de allá, la casa del otro lado, acá. O sea, no es una decisión de compra tan impulsiva, Claro. es una decisión de compra reflexiva, ¿cachai? Entonces ahí, donde aún más es importante cómo asesoras al cliente. Las posibilidades infinitas que tiene la propiedad, mira, se puede ampliar por aquí, por acá, hay colegio, hay conectividad, son cosas súper importantes, no solamente la casa, sino el entorno. De hecho, yo me acuerdo cuando empecé con la búsqueda para comprar mi departamento, me pasó de vivir esa experiencia como compradora y entendí muchas cosas de los corredores. Primero, respecto a lo que decías, en una de las visitas llegué a un departamento donde la corredora no conocía la propiedad. Pensé que ibas a contar la otra que también está buena. deberías contar. Cuenta, chismecito. Pero fue muy gracioso porque no conocía la propiedad, entonces yo le preguntaba cualquier cosa tonta, como, bueno, los gastos comunes, ¿cuántos son? Esperame un segundito, creo que lo tengo por acá anotado. Y buscaba en un cuadernito y buscaba. Claramente no era la persona con la que yo había hablado en ese minuto cuando coordiné la visita, fue otra persona porque ella tal vez no llegaba. Pero no conocía, entonces, claro, no me generó ningún tipo de confianza. Digo, como, no sabe ni siquiera lo que me está No mostrando. enganchó. Exactamente. Y al no saber lo que te está mostrando, tú tampoco conectas con esa persona No. y no te da seguridad hacer negocio No. con ella menos. Exacto. Porque en el fondo le va a preguntar algo y no sabe. Sí, y después la otra que me pasó también fue cuando vos tenés intenciones de hacer una oferta, que obviamente es un poco menor al precio en el que está la propiedad, y automáticamente te dicen que no se aceptan. No sabes, o sea, primero no puedes poner el no de entrada porque capaz que esta persona sí está interesada, te lo va a comprar igual, no lo sabes, pero está tanteando. Entonces... Que es súper válido. Como cualquier compra que uno hace, uno siempre trata de preguntar, oye, ¿hay Totalmente. oferta? No. Entonces, automáticamente, no. Entonces fue como, pero tampoco me estás... ni siquiera me querés negociar de que... No, pero bueno, mira, ajustate un poquito más y capaz que llegamos... Por no, el esto. cierre, amiga. No, entonces decís como, ¿pero querés vender o no querés vender? Claro, O sea, no te estaría exactamente, entendiendo. ¿Tu sí. cliente sabe de esto? Dame el número. Claro. No, pero sí, fue una muy buena experiencia.
porque eso también te permite conocer ese lado que mucha gente vive. Entonces también ahí es donde empatizas distinto cuando una persona está en ese proceso. Sabes que te genera estrés de... ¿Cuántas ¿Ya viste? propiedades 10 visitaste? propiedades. 10 ¿Ya propiedades. compraste? Sí, hace 2 años. felicitaciones. En una me pasó algo... No, esto lo tengo que contar. Necesito contarlo, quería chicos. que contaras. Eh, Esto Redoble de tambores. sustancias. sustancias. La corredora vino a la visita. Oye, esto no es una conversación contra las corredoras. No. Solo estamos contando anécdotas, experiencias para que nadie se sienta ahí. Por supuesto. ofendido. No, pero es que esta se pasó. Pero esto no puede pasar, no puede pasar. Esto no puede pasar. Vino consumiendo sustancias Alcoholizada. alcohólicas. La corredora ¿Estaba con los estaba- copetes? Sí, estaba ebria. Ah, Estaba ¿tú curada. estabas con ella? No, No. pero me lo contó en vivo. Pero en así directo. como, hola, characaya. Sí, así. Esa fue la misma donde la tipa se estaba depilando. También. Bueno, sí, pasaron muchas cosas ese día. Ah, ya, pero espérate. Tú llegaste y la corredora así como... Sí. Sí, a ver, mi marido había ido a ver esa propiedad la semana anterior con la misma corredora que pues, estaba molestado en ese estaba buena y momento. sana. Y él le dijo, no tengo que volver a verla porque tiene que ver mi señora, que es la que va a tomar la decisión. Oye, chicas. Siempre, chiquillas, es siempre. así. Quien toma la decisión de compra aquí es la mujer. Hay que Entonces, decirlo. Claro, y llegué, y primero que me saludó muy efusivamente como si éramos amigas de toda la vida. Se me abalanzó, me abrazó, me dio un beso y yo me quedé como... Y ya sentía ahí No te como conozco. hálito así como de alcohol. Inicialmente no, pero se le traspapelaban las palabras, por decir así, arrastraba. Entonces, bueno, pasó eso. Yo ya es que no entendía muy bien, porque al principio dije, bueno, ¿será que tiene un problema? Porque no pensé de inmediato... No, dije, vamos a dar una oportunidad. Qué bondadosa. No sé. Hicimos toda la visita y bueno, como estaba en esta situación, había una chica en el departamento. La chica recién salía de ducharse, pobre, estaba casi en paños menores, vamos a decir. Ella le abrió la puerta del cuarto así. Dile lo que estaba haciendo. El olor a cera caliente porque estaba depilando. Y cosas que no pueden pasar. O sea, vos tenés que estar bien Pobrecita. coordinada con esa persona para que eso no suceda. O sea, claramente todo lo que pase después de lo que yo vea en el departamento ya viene impregnado de toda esa mala De cera. experiencia previa. Y todo eso genera para mí que no, ya fue algo negativo. Y lo último que había pasado en ese departamento es que había un tacho de basura muy grande sin tapa. Entonces había todas unas moscas ahí dando Ay, vueltas. qué asco. Y es como que uno no se puede imaginar viviendo en ese No. lugar. Entonces automáticamente es como, no, mi cabeza ya canceló ese lugar. ¿Cachai qué importante es preparar la casa? Casi 100%. como hornear Totalmente. un quequito y Sí. que uno entre y haya olor a qué Tú lo has rico, hecho, ¿no? hogar, sí. Sí, po. Sí, Sí. Totalmente. pero que heavy. Y Por la eso. corredora nunca más supiste de ella. Supe de ella, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Oye, chiquillas, estamos cerrando. La verdad es que yo lo pasé muy bien. Esperemos que todas las personas que nos están escuchando y viendo también. No sé si quieren decir algo. Yo creo que quedaron temas para conversar. Muchos. Sí, podemos volver siempre que tú nos invites. Así que ustedes, por favor, pongan ahí sus mensajitos si quieren hablar algo específicamente del área legal. Aquí estamos. Podemos hacer con mucho cariño este podcast inmobiliario con aroma canela. ¿Quieren hacer algún cierre, algo, chiquillas? No, felicitarte a ti por esta nueva instancia y feliz de participar contigo y desearte el mayor de los éxitos. Eso. Y nada, feliz de haber estado hoy día conversando de forma más normal también. sobre Exactamente, estos más procesos. cotidiana, nos Sí. reímos, contamos cosas, pero también dejar este sello de que es súper importante hacerse asesorar en un proceso, sea el que sea, arriendo, compra-venta, porque eso nos entrega seguridad, tranquilidad y confianza en procesos que a veces pueden ser un poquito estresantes. Exacto, sí. Bueno, y acompañando lo que dice la Connie también, felicitarte. Nos conocimos con la Pau creo que hace 4 o 5 años ya en este rubro, en este ámbito, así que podemos dar completa y entera fe del trabajo profesional que haces. Bueno, esto ya indica esa instancia, así que muy agradecidas por esta también oportunidad. Gracias a de ustedes acompañarte. por venir a compartir con nosotros sus conocimientos. La verdad que estuvo muy entretenida. Esto es con mucho cariño para todas las personas que nos están viendo. Así que damos por finalizar el primer capítulo de Con Aroma a Canela, el podcast inmobiliario. Chao, chao.